Reporte 100. Es jueves, espacio del Colegio de Sonora, y esta mañana nos acompaña el doctor en Ciencias Sociales, Mario Alberto Gómez Araujo, doctor por el Colegio de Sonora, pertenece a la línea de estudios históricos de región y frontera, y ha hecho una investigación sobre las estrategias comerciales de las cerveceras nacionales por el control del mercado de Hermosillo, Sonora, entre 1950 y 1985. Doctor, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias, Juan Carlos. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Por qué el interés de este tema de estudiar las estrategias comerciales de las cerveceras nacionales en este periodo del 50 al 85 del siglo pasado? Pues son por varios factores, ¿no? O sea, después de la revolución, la industria cervecera se fue reconformando en los 20, terminó, digamos, en los 40, al final, digamos, 47, que se crea la tercera convención fiscal nacional. Sí. Y ellos insistieron en las tres convenciones de que habría que evitar lo que le llamaban la anarquía en impuestos. Y me explico. De un estado a otro ya la cerveza le imponían un impuesto, y ya el mismo estado donde salía lo tenía, ¿no? A veces había exenciones donde se producía, pero era difícil competir ampliamente. Total, eso permitió que con la reforma en el 48, en diciembre del 48, se reforma la Constitución en el artículo 73, en la fracción G, donde dice que la producción y el consumo de la cerveza pasará a la Federación, con la salvedad de que se les daría las participaciones a los estados y municipios, con un porcentaje. ¿Estas cerveceras nacionales producían la cerveza aquí en Sonora, aquí en Hermosillo, o venían de otras partes del país? De hecho, ya existía la cervecería de Sonora. Sí. Y digamos, compitieron con ella desde muy temprano. La cerveza, digamos, que venía desde Veracruz, de lo que es la cervecería Cuauhtémoc, Moctezuma, competía con la local, igual con la Cuauhtémoc. La Cuauhtémoc tuvo una gran participación en el puerto de Guaymas. En 1907 tenía una agencia que imagínate, 10,000 barriles al aña nomás en el puerto. Sí, ¿qué marcas eran las que se consumían en estos periodos? Digamos que la que se va a tomar, y a lo mejor me equivoco, acordemos de que la Cuauhtémoc ya tenía la marca insignia, que era la Carta Blanca. Carta Blanca. Pero nunca fue de barril, pero entonces hicieron la Quijote y tenían otra marca que hasta hace relativamente estuvo, en los 80, estuvo vigente la cerveza. Y competía con la High Life, que también era la Reina Blanca. Eran dos cervezas. La High Life la inician en el 1910 más o menos. Sí. Y va a ser una marca que, aun cuando desaparezca la cervecería, se siguió produciendo. Con la llegada de las empresas a gran escala, que van a comprar participación de las dos empresas que estaban en su momento, que era Cuauhtémoc Moctezuma y Modelo, van a desaparecer muchas. ¿Por qué? Porque requieren meter sus propios productos. Sí, en el caso de la cervecería de Sonora, de la cerveza local que competía con estas nacionales, ¿cuánto producía esa cerveza y qué marcas producía esa cerveza? Esas dos, la Reina Blanca, que era una de la primera que van a producir, ¿sí? Y luego después van a producir la que ya van a ir dejando hasta el final de la producción, en el 67 más o menos, cuando desaparece la quitan más bien. Hay una competencia que vamos a encontrar a partir de los 50, cuando la Cuauhtémoc compra la cervecería de Tecate. Por eso la Tecate rifa, porque desde ese momento empezaron ellos a hacer una labor de convencimiento. Ya la cervecería de Sonora ya había hecho espacio para el consumo. Ya la gente lo conocía, porque finalmente la cerveza
no era una cerveza, digo, perdón, una bebida que tuviera buena acogida en sus inicios. Sí. Pero sí. digamos que ese fue el asunto, ¿no? ¿En qué presentaciones las vendían? Curiosamente, parte de ese inicio eran en botellas, que eran en botellas que se fabricaban, digamos, manualmente. No eran hechas industrialmente. Hasta principios del siglo se hace una patente en Toledo, Ohio, y entonces compra primero la Cuauhtémoc en asociación con otra, con la cervecera de Chihuahua, y finalmente la cervecera de Chihuahua desaparece porque se quema. Y la que se va a quedar con la patente va a ser la Cuauhtémoc. Sí. La Cuauhtémoc va a tener esa fortaleza, y por eso el Grupo Monterrey va a ir expandiendo sus empresas a partir de la cervecería, que son cartones, y luego modifican la forma de envasado. En ese sentido, ya el barril, que primeramente era toneles de madera, van a ser de metal. Sí. Y finalmente es una serie de innovaciones que en ese sentido la compañía de Monterrey va a estar, digamos, a la vanguardia. Y obviamente aquí en Sonora era más el barril, era más y claro, había las otras presentaciones, las llamadas cuartitos o las que son de 355 mililitros, que son los botes. O sea, tú ves un bote y ves una botella más alargada, pero contiene lo mismo. Sí, doctor Mario Alberto Gómez Araujo, me llama la atención que en este periodo que usted estudia, el 50 al 85, la cervecería de Sonora era muy fuerte en Sonora, llegan las nacionales y la absorbe. Digamos que la competencia no la va a poder mantener la cervecería. O sea, llegan las nacionales y pues no resiste la competencia de las nacionales. No tanto como eso, sino como que no supieron. A la muerte de Hofer ya no hubo innovaciones, no salieron del lugar donde estaban, ¿no? O sea, se tendrían que haber salido en un momento dado a hacer más grande la industria. No quisieron. ¿Dónde estaban? Pues estaban donde está ahorita la casa Hofer, era la casa de Hofer, y en la parte donde está todo lo que es ¿cómo se llama? La Centenario, la Plaza Centenario, ahí estaba la fábrica. Sí, estaba, digamos, en la pura esquina de Hofer y Comonfort, y luego los almacenes donde se sacaba el agua y se enfriaba, y como eran por gravedad, pues en el cuarto piso más o menos era donde se cocían los mostos, ¿no? Los caldos, pues, para la cervecería, y era en alrededor, cuando estaban cocinando, invadía el olor. Entonces, ¿de qué año estamos hablando? Estamos hablando todavía en los 67 fue la última vez que cocinaron. Y ahí cerraron. Cerraron, y todo lo que tenía y contenía, cacerolas, peroles, botellas, papeles, se los llevó en Monterrey a su ciudad. En un momento dado, esas mismas, digamos, herramientas, o lo que podemos hablar, utensilios para producir, no va a poner a trabajar en un momento dado donde había un problema por la guerra, no se podían importar. Entonces hizo algunos ajustes en donde va, en el caso de la cervecería de Tecate, va a hacer ajustes para producir Cuando me dice que se van a Monterrey, ¿es qué marca? ¿Es la Cuauhtémoc? Es la Cuauhtémoc. La Cuauhtémoc compra. La que produce Tecate. La que produce Tecate. Sí, la Cuauhtémoc. Entonces, digamos que Cuauhtémoc entonces absorbe, digamos, la cervecería de Sonora. Y la desaparece. Y en los años 60, finales de los 60, principios de los 70, la marca que reinaba era la Cuauhtémoc. Digamos que ya para ese entonces sí tenía una gran aceptación. Después va a llegar la Modelo, porque la modelo es muy fuerte, va a venir comprando. Hay una situación entre los 20 y los 60 donde las mismas compañías se van a hacer de la forma en que voy a producir para el mercado local. Entonces van comprando alrededor. En el caso de lo que es el Pacífico, Guadalajara tenía varias empresas cerveceras.
Una de ellas era del iniciador de la Cuauhtémoc, el que creó digamos, el ingeniero. Y el ingeniero pone una cervecera que después la va a comprar la Cuauhtémoc. Ahí mismo llega la Modelo y compra otra. Y entonces, si te ves por el correo, nomás por ponerte un ejemplo, en el Correo del Pacífico, la Modelo va a comprar la cervecería del Pacífico, que es la Pacífico, pues, y luego llega a Sonora, ya un poco más entrados los 60s, la cervecería Mexicali quería poner una y tenía sus instalaciones, pero hubo problemas de una índole no muy bien. Entonces ahí surge la competencia en esa década entre Cuauhtémoc y Modelo. En esa década, digamos que la fuerte competencia entre Modelo, Cuauhtémoc se va a dar. ¿Y con qué marcas eran? Pues la que conocemos, o sea, la cerveza, la Corona, la Coronita, sí, y la Tecate. La Victoria no ha llegado aquí, ahorita sí. Ya la hicieron curiosamente de repente con una idea de comercialización, porque la Victoria se la compran a una empresa que en el momento en que nace la Modelo en el 25, 10 años después compra la Toluca y México. La Toluca y México producía la Victoria. Sí, y bueno, hasta mediados de los años 60 es cuando en Hermosillo se produce la cerveza en Sonora, y después estas empresas se instalan en Sonora para producir aquí. En este caso, la única que viene a ponerse muy temprano va a ser la Modelo. La Modelo. En Obregón. La de Obregón. Y luego 30 años después, cuando se pone en Navojoa la Cuauhtémoc. La Cuauhtémoc. Pero lo que se producía en Tecate les era suficiente para poderlo enviar al mercado local. Sí, ahorita operan, ¿no? Pero ya con... Bueno, después las absorben las internacionales, ¿no? Porque sí, ya no son mexicanas, ¿no? Es Heineken. Ya no completamente. Tienen participación. Sí. Heineken, ahora lo que fue Cuauhtémoc es Heineken, ¿no? Sí, Heineken se quedó, y a lo mejor estoy un poco errado. Acuérdate que era Cuauhtémoc Moctezuma. Creo que lo que es la Moctezuma la compró la Heineken. Heineken se quedó con esa participación, que era una empresa que estaba en expansión cuando truena, porque llega la devaluación del 80. Por eso mi término de 85, porque ahí se cierra un poco el ciclo donde las tres cerveceras estaban competían, y de repente, si podemos hablar que había un oligopolio de 3, después podríamos hablar de, pues ese término está en veremos, pues, o sea, el duopolio. Un duopolio son dos empresas que compiten entre sí con cierta. Entonces, ese dúo... La Modelo y la Cuauhtémoc. Modelo y Cuauhtémoc Moctezuma. Modelo y Cuauhtémoc Moctezuma. Sí, que son los dos, las dos insignias, pues, Cuauhtémoc y Moctezuma, que curiosamente nacen con los nombres muy mexicanos, ¿no? O sea, a pesar de que la Moctezuma era de podríamos decir, de empresarios extranjeros, sí, franceses, alemanes. Y en el caso de la Cuauhtémoc es muy particular, que a pesar de que la vino a hacer digamos, un cervecero de Milwaukee, Schneider se llama, o Schneider, no sé cómo se puede pronunciar, pero él crea lo que es la infraestructura de lo que va a ser la Cuauhtémoc. Sí. Entonces ahí se puede decir que era más mexicana la participación. Y la Modelo también va a ser mexicana, entre comillas, porque eran españoles, la gran mayoría eran de las empresas de panificadoras. Pablo Iriarte era dueño de una empresa para levadura, y en ese camino se dio cuenta de cuál era la posibilidad de crear una cervecera, y le pegó al clavo, ¿no? Sí, mensajes de la audiencia. Doctor Mario Alberto Gómez Araujo. Doctor, en la cervecería Moctezuma fabricaba la cerveza Superior. Sí, así es. Y dice Jaime García. Y 2X. Y 2X, buen tema ese de la cerveza, Juan Carlos, la Sol. Deberías preguntar sobre la High Life, si puede, posible que introducir, sobre todo que se anime la cervecera a hacerla. Acuérdate que en ese aniversario de Hermosillo debieron haberla metido, la High Life. Y bueno, en ese periodo que usted estudia, del 50 al 85, con excepción de la cervecería de Sonora, ¿hubo cerveceras pequeñas, artesanales, así como las que hay ahorita en la actualidad? Ahorita en Hermosillo, ahorita estaba sacando cuentas,
Hay un montón de cerveceras pequeñas, artesanales, aquí en Hermosillo, Bukibichi, Fauna, Cervecería Hermosillo, la Fábrica de la Cerveza que está en la ruina, Bandido, Zapotoro, Cuatro Nortes. Todas estas se producen en Hermosillo a pequeña escala, no son del tamaño de la Tecate o de la Corona o de la Cuauhtémoc o de la Heineken y de la Modelo. Sí, que en un momento dado, si le ven potencial, las compran la marca y la van a producir con un grado mínimo. Pues. Aquí lo que importa es el grado de escala de producción. Sí. Si tú produces, no por ponerte un número, ¿no? En el 99 había 5 cervecerías que producían 12 millones al año, o 18 por ahí. Y ahorita nomás una sola cervecera, la más grande que produce la Modelo en Coahuila, son 600 millones de hectolitros. Es un mar. ¿Un hectolitro cuánto es? Son 100. Son 100 litros. 100 litros. Sí, entonces imagínate la cantidad, millones por esa cantidad de 100. Sí. Entonces es un mundo. Hay un reporte, a propósito de tu nombre del programa, de cómo se ve el incentivo de que somos el país que está produciendo más cerveza. Sí. La directiva de los cerveceros de México, que cuando toma el cargo, ella dijo, los mexicanos tienen que producir y consumir más cerveza. Creo que ya se le está logrando, y te estoy hablando del 17, cuando lo dijo, más o menos por esas fechas. Sí. Excelente investigación de la cerveza. La está antojando muy temprano, dice Eduardo Villa. Sí, es lo que decían cuando presentaba mis avances ahí los compañeros lectores ahí. Los Hofer tenía la cervecería a un costado de artes de oficios, pasando la calle, y era cerveza artesanal, como quien dice, porque la envasaban en barriles de madera. Perdón que lo contradiga, ya era una industria, y la industria implica que tengas un maestro cervecero, tengas toneles de gran capacidad, sí, porque finalmente la cerveza no se produce de un día para otro. Tiene que haber un reposo, tiene que tener una cantidad de tiempo para que los azúcares contenidos en la malta, pues en la cebada que se maltifica, si puede decirse así, que es una germinación muy, muy mínima, que después se pasa a tostado, y de ahí, dependiendo de cómo lo tuestes, va a ser más rubia o más oscura. Sí. Ese es el asunto. Entonces, en este sentido, lo que se producía aquí era industrial. Sí. Ya, porque cuando nace la cervecera ya traen la innovación desde incluso de Europa y de Estados Unidos, donde ya estaban la capacidad para producir más de 1,000 litros diarios, pues, sí. O sea, digamos, por poner un ejemplo. Esta investigación, doctor en Ciencias Sociales, Mario Alberto Gómez Araujo, ¿dónde la podemos consultar? Está en línea en el repositorio del colegio, en lo que es la biblioteca en tesis. Sí, y mientras usted hacía esta investigación, me imagino que tomó cerveza. Pues no hay de otra. Pues salud. Gracias. Gracias, doctor. Muchísimas que le vaya muy bien. Muchas gracias. Y ahí está para que lo vean y lo amplíen, pero sí es muy interesante. Claro, verdad. Sí, por supuesto. Reporte 100.